principio fue pequeño, pero tu final será grande. Y ahora Dios te establece en un lugar donde vas a aumentar, donde vas a crecer. No importa, hermano, si te ha pasado lo que te haya pasado, Dios sigue teniendo el control. Tus derrotas ya no las vas a llorar. Este año es un año de bendición para ti. Va a cosechar con gozo. El Señor te va a hacer un victorioso. Este es el año donde te va a ir bien. El Señor te dice que ha terminado tu prueba, que tu lucha ha terminado. El Señor proclama para ti que es un tiempo distinto. Te llevará a un mejor lugar, te establecerá en un lugar bueno, en un lugar de bendición, libre de todo agobio, libre de toda aflicción, libre de toda angustia, hermano, y te preparará una mesa llena de manjar. Bendiciones, amados hermanos, qué gusto poder saludarles nuevamente a través de este medio en el cual hemos estado platicando con ustedes de aspectos tan importantes y sobre todo lo que es relacionado con la profecía. Hemos venido platicando, ¿verdad?, con ustedes, y hay tanto realmente que platicar, y cada día vamos recibiendo un poquito más de enseñanza, instrucción, tanto en la palabra del Señor como a través de otros siervos, y eso nos va enriqueciendo, creo yo, en cuanto a esta tarea que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Y queremos seguir adelante juntamente con ustedes en este estudio, como lo he dicho en otro tipo de estudios, ¿verdad?, que no tenemos prisa, hermano, con relación a lo profético para terminar un tema, sino queremos ir aprendiendo juntos, ¿verdad?, que creo que es lo importante en este aspecto. Así que, si me acompaña, vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor y vamos a suplicarle al Señor que Él nos pueda ayudar realmente y que podamos ser bendecidos a través de la enseñanza que el Señor trae para nosotros en esta oportunidad. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre, te agradecemos de una manera muy especial, privilegio hermoso que nos das, Señor, al poder tener la oportunidad de ministrar a tus hijos, a tu pueblo, al poder llevar, Señor, una enseñanza nueva, una enseñanza, Señor, de bendición para cada uno de nosotros. Por favor, papaíto, yo te suplico que venga sobre nosotros esa instrucción que tú siempre tienes para cada una de nuestras vidas. Te bendecimos, Señor, y te pedimos, por favor, papaíto lindo, que tú nos enseñes grande y poderosamente, Señor, para que podamos día con día ir avanzando, Señor, en este trabajo que tú nos has encomendado de poder predicar la palabra, de poder hacer discípulos a las naciones. Señor, gracias en el nombre poderoso de Jesucristo, te lo suplicamos y te lo pedimos, Padre del cielo. Gloria a Dios. Realmente, hermano, en los últimos días hemos venido platicando con ustedes, que hicimos una pequeña pausa, casi de 1 mes y medio, ¿verdad? Tal vez un poquito menos, 1 mes diría yo, ahí con relación al estudio que traíamos por situaciones, como ya les he platicado, de salud, pero realmente yo creo que es un tema que tenemos que ir desarrollando en la medida que el Señor nos va permitiendo hacerlo. Pero también es un tema, hermano, que debemos de tener muy, muy claro nosotros, es decir, lo que sucede con el fluir profético dentro de la iglesia. Eso, quizás nuestro mayor énfasis lo hacemos hacia el don de la profecía, pero no significa que en algún momento no hablemos del ministerio profético, porque también el ministerio profético trabaja también con la iglesia. Recuérdense que la misma palabra del Señor nos enseña que los 5 ministerios fueron dejados para equipar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que la función de los 5 ministerios es equipar santos, equipar gente que quiera ser instruida, capacitada, para que entonces ellos nos ayuden en la edificación del cuerpo de Cristo. Y yo creo, hermano, que realmente este tema de la profecía, en algún momento se le da demasiado énfasis a la profecía, y no digo que no deba dársele importancia, pero no en menoscabo de otros, como ya lo hemos dicho.
Pero también por el otro lado, hermano, se ha caído en algunos casos en decir que la profecía pues no se debería dejar profetizar en la iglesia porque suena muy religioso. Así dicen algunas personas, suena muy religioso. Entonces que no se debería profetizar porque eso, inclusive para la gente inconversa, algunos hasta se asustan cuando alguien está profetizando. Bueno, es que realmente en el pasado, sí, por la misma ignorancia que había, se caían muchas cosas que no. Pero yo creo que cuando nosotros vamos a la Escritura nos damos cuenta que el apóstol Pablo llegó a la iglesia de Corinto y se dio cuenta que los hermanos estaban en un cierto desorden. Entonces Pablo no dijo, ya nadie profetiza aquí, no, sino que Pablo lo que llevó fue el orden a la profecía y dijo que deben de profetizar 2 o a lo más 3. Eso fue lo que Pablo dijo, ¿verdad? Entonces, realmente yo creo que eso es lo que nosotros debemos de seguir, debemos de ser enseñados para no caer en errores en cuanto a este tema que es tan importante y por el otro lado, hermano, tampoco caer en suprimir cosas de la misma palabra del Señor. No queremos caer en errores, pero no queremos suprimir cosas. Recuérdese que el Señor le dijo a los judíos en aquel tiempo, ustedes cometen errores porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Las Escrituras nos habla de lo que está escrito, el poder de Dios nos habla, viene del Espíritu Santo, porque el Señor mismo dijo, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Entonces quiere decir, hermano, que es muy, muy importante este aspecto. Así que yo le quiero invitar a usted a que podamos juntos pedirle al Señor que Él nos oriente para que nosotros podamos apegarnos a las disposiciones apostólicas. Cuando me refiero a las disposiciones apostólicas, me refiero a lo que está escrito en la palabra y también las instrucciones que nos da a través de nuestro apóstol también el Señor. Así que quiero que leamos este pasaje que hemos estado utilizando como caballito de batalla, diríamos, ¿verdad, hermano? Pero la palabra del Señor de ninguna manera se va a redundar, así que podemos leerla una y otra vez, ¿verdad? Y yo creo que el Señor siempre nos va a estar hablando ahí. Proverbios 29:18. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Mire qué tremendo. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Entonces, como hemos dicho, la profecía tiene, lo voy a decir en este momento de esta forma. No estoy quitando las diferentes, los 3 niveles que hemos aprendido, ¿verdad? Esas 3 facetas. Entonces, pues, déjeme decirlo y entonces me va a entender hacia dónde voy. La profecía, digamos que tiene ay, Dios mío, mejor voy a utilizar las 3 facetas otra vez, ¿verdad? Pero yo a lo que quería llegar era lo siguiente, que la profecía, hermano, tiene una parte, que es lo que está escrito, la profecía escrita, y la profecía a través de, hermano, el don de profecía. Iba a utilizar las 3 porque iba a agregar al ministerio profético, pero yo quiero hablar solamente en esto para introducirme, quiero hablar de esos 2, o sea, lo que está escrito. Entonces, sin profecía el pueblo se desenfrena. Sin profecía, ¿a qué me refiero o a qué se refiere aquí cuando dice sin profecía? A lo que está escrito en primer lugar, porque después dice, mas el que guarda la ley es bienaventurado, entonces está hablando de lo que está escrito. Entonces, sin profecía, es decir, sin lo que está escrito, el pueblo se desenfrena. Pero también, cuando hay una profecía que tiene fundamento en lo que está escrito, también el pueblo se desenfrena. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Bueno, ok, entonces hemos venido platicando, hermano, de este tema que se llama el qué hacer de la profecía, el qué hacer de la profecía. Eso es lo que hemos venido platicando juntamente con ustedes y realmente, pues tal vez en la primera faceta de este tema yo empecé a
hablar un poquitito de aquellos aspectos de lo que se hace con la profecía y que está claramente descrito en la palabra. Pero hay otras cosas que, como lo hemos dicho en muchas oportunidades, hay cosas explícitas y hay cosas implícitas. Y entonces quizás ahorita vimos lo explícito, pero no vimos lo implícito. Entonces yo quisiera, hermano, que recordáramos dentro del quehacer de la profecía, hablamos de que la profecía se debe de anhelar, porque como la Biblia dice, anhelad los mejores dones, sobre todo el profetizar, entonces se anhela el don, y al anhelar el don, pues se anhela la profecía, ¿verdad? Esto pues lo platicamos ya con ustedes un poquitito, tampoco pues agotamos el tema, pero al menos sí le dimos ahí unas buenas pinceladas. Luego, según 1 Tesalonicenses 5:20, vimos que la profecía hay que apreciarla, porque como dice, no menospreciéis, entonces nosotros tenemos que apreciar la profecía. Y con eso tenemos que ser muy enfáticos en el sentido de que mucha gente, hermano, en el momento de cuando está la profecía, algunos son bastante reverentes, pero otros también son bastante irreverentes. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Por el otro lado, dijimos que la profecía se tiene que administrar. Y esto, hermano, es bien importante que nosotros aprendamos lo que es la administración de la profecía. Es bien importante, hermano, que nosotros la administremos. Eso quiere decir que hay un tiempo para profecía, un número de profecías que se pueden permitir. Es decir, ahí hay bastante que ya lo platicamos juntamente con ustedes. Luego, creo que la semana anterior hablamos de discernir la profecía. Este es otro tema, otro punto importante, porque sí es importante que la profecía sea discernida. La misma Biblia dice, hermano, que profeticen 2 o a lo más 3 y que los demás juzguen, ¿verdad? Entonces la profecía se debe discernir, y discernir es desgranar, ¿verdad? Entenderla para poder hacerlo. También la profecía se tiene que interpretar. De eso quisiera platicar un poquitito con ustedes el día de hoy, ¿verdad? Interpretar la profecía, explicar la profecía y recordar la profecía. 3 cosas ahí, hermano, que hemos estado platicando juntamente con ustedes, ¿verdad? Así que yo quisiera hoy que pudiéramos entonces hablar un poquitito de interpretar la profecía. Creo que esto es bien importante, que las profecías sean interpretadas. Fíjese que muchas veces, hermano, por una mala interpretación de las profecías se han cometido errores muy graves, ¿verdad? Entonces, recuérdese que quien tiene el don de la profecía no tiene el don de la imposición, por decirlo de esta manera. Es decir, que a veces alguien profetiza y el Señor no solo le da la profecía, sino que en algunos casos a veces se dice pueblo mío, entonces la profecía es bastante general, pero en el caso de que la profecía sea más específica, hijo mío, dice el Señor, hija mía, dice el Señor, siervo mío, dice el Señor, sierva mía, dice el Señor, o siervos, ¿verdad? Entonces es un poquito más específica la palabra. Entonces puede hacer que la persona reciba la profecía y también reciba para quién es aquella profecía. No siempre el que profetiza sabe para quién es la profecía. En algunos casos el Señor sí permite que la persona, hermano, yo estaba viendo, mientras profetizaba, veía el rostro del hermano fulano de tal o de la hermana fulana, y yo sé que para él o para ella era la profecía. Ok, amén, gloria a Dios. Pero cuando dije no tiene el don de la imposición, no quiere decir que, hermano, entonces, hermano, fíjese que esta profecía era para usted y dice el Señor que lo haga ya. No. O sea, la profecía se expone, pero no se impone. Hermano, el Señor seguramente cuando quiere que alguien sepa, así como le dice a la persona para quién es la profecía, la misma persona que recibe la profecía debe de saber que para él o para ella es. Claro, en algún momento se endurecen los corazones, ¿verdad? Y puede hacer que alguien no la reciba, pero eso ya el Señor trabajará. Pero no vamos a ser como aquel consejero llamado Aitofel, consejero de David, hermano, que cuando no siguieron su consejo, entonces se ahorcó. No,
no, hermano, usted, el que tiene el don de la profecía, lo que tiene que hacer es dejarse usar por el Señor, ser un vaso para el Señor. Ya, si la persona recibe o rechaza, eso ya no le corresponde a usted, ¿verdad? Sino que eso ya le corresponde directamente al Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, de juicio y de justicia. Entonces, Él es el que se encarga de ese tipo de cosas. Entonces, en esto de la interpretación de la profecía, mire lo que dice. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo número 20. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Fíjese qué tremendo. Y yo sé, hermano, que aquí lo primero que me van a decir, pero pastor, aquí está hablando de la profecía escrita. Tiene toda la razón, pero también habla de las profecías como don. Y ya lo vamos a ver, no le estoy diciendo como don a alguien, ¿verdad? Como don, dije. Aunque a veces uno pega mucho las palabras y ya no se explica bien, ¿verdad? Entonces, las dos profecías, por supuesto, la que está escrita tiene que ser interpretada, y Dios levanta ministros. En el Antiguo Testamento levantó profetas para que interpretaran la profecía. En el Nuevo Testamento levanta maestros. No quiero decir que los profetas no puedan interpretar alguna parte, pero sobre todo, eso dice Pedro, hermano, que el Señor antes levantó profetas, hoy está levantando maestros. ¿Para qué? Para que traigan la interpretación y la explicación de la palabra. Nadie va a poder explicar la profecía si primero no la interpreta, y nadie la va a poder interpretar si no la entiende, hermano. Entonces esto es un proceso. Primero el entendimiento, la interpretación, y luego la explicación de la misma. Por eso son cosas, hermano, que tienen que suceder. Ahora, hay otro aspecto aquí importante. Cuando la Biblia dice que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, no quiere decir que un pasaje, hermano, o una profecía en particular no pueda ser para una persona, no, porque no es de interpretación personal. No se refiere a eso. Lo que está diciendo, hermano, es que nadie vaya a salir cada uno con su propia interpretación de un mismo pasaje, no, sino que se debe interpretar por la dirección que da el Espíritu Santo, y sobre todo por lo, hermano, como hemos dicho en otras oportunidades, y lo recalcamos la semana anterior, que, hermano, por eso tenemos el filtro de la palabra y de lo que dice el Espíritu Santo, a la ley y al testimonio, a la ley y al testimonio. Entonces necesitamos, hermano, que venga el viento del norte y que venga el viento del sur. El viento del norte, lo que está escrito; el viento del sur es la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el viento del sur trae el calor, eso lo dice la palabra, y el viento del norte trae la lluvia. Así que, hermano, la interpretación de la Escritura tiene que darse por medio del Espíritu Santo. No es lo que a mí se me ocurra, no son los deseos de Chonita, Chepita, Juanita, no, hermano, son los deseos de Dios plasmados en nuestro corazón a través del bendito y glorioso Espíritu Santo. Que Dios nos ayude para poder hacerlo. Ganas me dan de decirle, de un aplauso al Señor, ¿verdad? Pero bueno, me aguanto esas ganas. Ok, ahora, esta palabra, hermano, interpretación, es la palabra epilusis. Y esta palabra epilusis significa explicación. Fíjese, explicación, aplicación. Y luego viene de otra palabra, que es la palabra epilúo. Esa palabra epilúo tiene dos raíces, pero significa resolver más, explicar, decidir y declarar. Aquí vale la pena, hermano, que recordemos algo que en algún momento lo hemos dicho. Tal vez para algunos será alimentación y para otros retroalimentación. Todas las palabras que empiezan con epi vienen de esta palabra. Epi es esta palabra, la G1909. Esa palabra epi, ese es un prefijo que lo que hace es decir, vayan más allá. Entonces, cuando se habla de interpretar, no es, sí, dijo, hijo mío, dice el Señor, ese negocio que vas a hacer no proviene de mí. Bueno, ya ahí está fácil entenderlo, hermano, ese mensaje. Hijo mío, dice el Señor, yo te voy a utilizar.
Amén, gloria a Dios. El mensaje parece ser claro, pero siempre, pues hermano, podemos ir un poco más allá. Es interpretar, es desgranar. Interpretar es entender bien, hermano, el concepto, porque fíjese que las profecías también tienen un tiempo de aplicación, y eso lo hemos dicho, hermano, ya tienen un tiempo para poder. Por eso es que no solo se interpreta lo que las palabras que dijo, sino el tiempo. Recuérdese que en el tiempo de David habían unos hombres, hermanos, 232 creo que eran, ¿va? Hombres expertos en discernir los tiempos. Solo dice la escritura, y eran los hombres de Isaacar, expertos en discernir los tiempos y en conocer lo que Israel debía hacer. Es decir, una cosa es saber lo que se tiene que hacer y otra cosa es saber en el tiempo que se tiene que hacer. Entonces, cuando se habla de una interpretación, hermano, tenemos que entender, porque mire, ¿cuántas veces no hemos visto nosotros que hay personas, hermano, que oyen una profecía y después resultan amargadas, porque la profecía sí era para ellos, pero tenía un tiempo de cumplimiento? Entonces nosotros tenemos que saber que, hermano, hay un tiempo, por eso hay que interpretar. No solamente, hermano, nadie va a poder interpretar si no entiende lo que el Espíritu Santo quiere. El entendimiento viene por medio del Espíritu Santo. Entonces la palabra epi es: vayan un poquito más allá de la interpretación normal, vayan un poquitito más allá, no se queden ahí, no se queden. Es como la gnosis y la epignosis. La gnosis es conocimiento, epignosis es más allá del conocimiento. Entonces vayamos un poquito más allá de la interpretación normal, de la interpretación que le dan todos. No, es que la profecía decía tal y tal cosa, y aquí hay un elemento importante por esto. Entonces, por eso dice esta palabra, ¿verdad? Resolver más. Es decir, no quedarse solamente con la profecía. Sí, esa palabra era para fulanito de tal, ¿va? Amén, gloria a Dios. Pero no será que eso no basta con decir que era para fulanito de tal, y ese fulanito de tal la entendió de una manera. Hermano, hijo mío, dice el Señor, yo te voy a utilizar y me vas a servir, y vas a ser llamado. Amén. Pero esa persona quizás entendió que iba a ser llamado, y al siguiente día quiere que lo llamen a ser pastor, a ser profeta, a ser evangelista, a ser maestro, o quizás a ser apóstol, cuando hay un tiempo de preparación. Hermano, si hasta en el mundo dicen nadie se vuelve rico de la noche a la mañana, ¿verdad? Solo para poner el ejemplo. Hermano, nadie se hace ministro de la noche a la mañana. Dios, claro que Dios, hermano, ¿qué hay imposible para Dios? Él puede hacer de la nada, puede hacer algo. Sí, es cierto, pero también tenemos que entender que, hermano, el barro en las manos del alfarero no es lo ponen en las manos del alfarero y ya estuvo. No, lleva un proceso. Jeremías: desciende a la casa del alfarero, ahí te haré entender mis palabras. Y hermano, había un proceso. Aquella vasija se echó a perder, el Señor volvió a hacer otra vasija. Es decir, hay un proceso que no se puede eludir, hermano, y que en ese proceso hay enseñanza, en ese proceso se alcanza madurez, en ese proceso hay muchas cosas que nosotros tenemos que ir entendiendo. Entonces la palabra epilusis, hermano, es ir más allá de la interpretación normal, más allá de la explicación normal, más allá de la aplicación. Es como la persona que lee la escritura, hermano, y se queda con la interpretación literal. Está bien, pero no es eso. Imagínese, está leyendo, y entonces cuando fulanito de tal pecó, lo apedrearon. Acán pecó y el pueblo lo apedreó. Entonces él va a querer, al llegar a la iglesia, hermano, que cuando alguien sea sorprendido en un pecado, también que se le apedree. Entonces no, porque aquella era una aplicación literal, aquí es una aplicación espiritual, hermano. Ya no estamos en el tiempo de la ley de Moisés, donde se lapidaba a las personas cuando cometían un pecado. Entonces, cuidado, hermano, con quedarnos ahí. Hay una aplicación de cada uno de los diferentes pasajes, hay una diferente aplicación en la medida que nosotros le vayamos pidiendo al Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso,
Cuenta nuestro apóstol que su apóstol, él fue a estudiar a un seminario teológico. Por supuesto no fue la mejor experiencia que él tuvo, pero fue a estudiar ahí. Entonces él dice, hermano, que a veces se reunían los alumnos, ¿verdad? Y entonces el maestro les decía, bueno, vamos a leer este pasaje y quiero que cada uno me dé la explicación. Por ejemplo, eran 10 personas, o creo que era cuando se juntaban a analizar ellos algunos, no recuerdo exactamente, pero lo que sí recuerdo es cómo lo hacía. Y entonces se juntaban como unas 10 personas y entonces decían, vamos a explicar este pasaje. Eso sí, el primero que explique, es decir, cuando venga alguien más, entonces ya no puede definitivamente esa persona repetir lo que dijo el que ya pasó. Entonces lo más difícil era para el último, ¿verdad? Porque ya todos aquellos se habían comido lo fácil de entender. Pero a la vez también era la oportunidad para dejar que el Espíritu Santo pudiera hacer entender algo. Entonces yo creo que, hermano, eso es lo que necesitamos, una profecía. Mire, yo recuerdo algunas profecías que el Señor me dio en algún momento, ¿verdad? Quizás en los inicios del ministerio, no que no me haya dado ahora, pues las conservo, ahí las tengo en mi corazón, como dice la Escritura, que Jacob meditaba en aquellas cosas que le contaba José. Pues yo guardo ahí mi corazón y medito a veces en algunas de esas profecías y le pido al Señor que me ayude para ir entendiéndola. Y fíjese que conforme va pasando el tiempo hay cosas que se me van haciendo más claras. Entonces yo creo que eso es importante. Hermano, si es una profecía que viene de parte del Señor, es algo que no va a estar limitado a una cosa específica, sino que va a ir más allá de lo que nosotros podemos entender. Ok, avancemos. Entonces mire lo que dice la Escritura. Y esto es muy importante, hermano. Quien tiene el don de lenguas mira a su propia edificación. En cambio, quien tiene el de profecía edifica la iglesia. Aquí hay otra cosa que es importante en cuanto a que ninguna profecía es, hermano, ¿cómo decía ese versículo? Voy a regresar. Ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Entonces, eso quiere decir que también, hermano, hay un concepto mucho más amplio, porque si yo la quiero interpretar a mi manera solamente, quizás esa me va a edificar, tal vez solo a mí, pero cuando la interpretación viene por medio del Espíritu Santo y no por lo que yo crea o piense, entonces, hermano, esto va a traer una edificación al cuerpo de Cristo. Entonces, para que la profecía pueda tener un impacto grande en el corazón de la iglesia, necesita ser interpretada por el Espíritu Santo y fundamentada en la misma palabra del Señor. Entonces, por eso es que no la podemos interpretar de manera personal. Insisto, no se trata, entonces si yo quiero interpretar una profecía, no lo puedo hacer solo, hermano, tengo que estar en compañía de otros. No es a eso lo que se refiere, sino que es, hermano, que no es bajo un beneficio personal o no es lo que yo piense o siento, sino que lo que el Espíritu Santo nos quiera dar a entender. Entonces, aquí es muy claro que, hermano, esa es otra cosa que es más general que particular. Eso es importante. Ahora, fíjese bien, hermano, aquí podemos ver un ejemplo de cómo se debe de interpretar la profecía. Mire, aquí estamos hablando de los sueños de José. Fíjese, y por eso dije yo que nadie puede explicar si antes no interpreta. Y aunque vamos a hablar, pues no sé si hoy o en el siguiente programa vamos a hablar de la explicación de la profecía, es importante, porque mire, dijo Faraón a José: he tenido un sueño y nadie ha sido capaz de explicarlo, pero he oído decir que a ti te basta con que te cuenten un sueño para que tú lo interpretes.
Aleluya. Entonces nadie va a poder explicar un sueño si antes no lo interpreta. Y no lo puede interpretar si no lo entiende. Y no lo va a entender si el Espíritu Santo no le hace entender, hermano, o Dios a través de su Espíritu Santo. Entonces, por eso es que es bien importante. Entonces, la explicación de una profecía proviene realmente de la interpretación que se le dé, y la interpretación viene del entendimiento, y el entendimiento viene del Espíritu Santo, porque Él nos guiará a toda verdad. Ahora, alguien podría decir: sí, pastor, pero es que mire, ahí está hablando de sueños, no de profecías. Recuérdese, mi amado hermano, y no sé si traigo este pasaje, déjeme ver, no. Pero recuérdese, mi amado hermano, que cuando se habla del derramamiento del Espíritu Santo, dice: y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos tendrán sueños. Entonces, no hay don de visiones, ni hay don de sueños, como no hay don de liberación. No hay un don de liberación, pero ahorita no me quiero meter a aquello. Solamente aquí me quiero quedar. Visión, no hay un don de visión, no hay un don de sueños. ¿Por qué? Porque entran dentro de lo mismo que tiene que ver con la profecía. Por eso se habla de sueños proféticos, de visiones proféticas. Eso está contemplado prácticamente dentro de ese don de las profecías. Entonces, el don, por eso, si usted ve el orden, lo primero, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, lo primero, porque ese es el don, y lo demás viene como consecuencia de. Entonces, el que tiene el don de la profecía, hermano, nosotros, por ejemplo, si alguien tiene el don de la profecía, esperamos que siempre profetice. ¿Y no será que Dios le dio el don de sueños? Perdón, dije mal. ¿Y no será que Dios le dio el don de profecía a través de los sueños? ¿No será que Dios le dio el don de la profecía a través de las visiones? Es el mismo don en tres facetas. Yo por lo menos así lo entiendo, así lo veo, porque no hay don de visión, no hay don de profecía. Perdón, de sueños, pero sí hay don de profecía, y se habla de esos tres aspectos. Entonces yo creo, hermano, que estos entran definitivamente, son como los incisos, por así decirlo, de la profecía, ¿verdad? Los sueños y las visiones. Entonces aquí se está hablando de que para poder explicarlo tiene que haber una interpretación de este sueño en este caso, pero que también se aplica a la profecía. Y José, Faraón le dijo: claro, he tenido un sueño y nadie ha sido capaz de explicarlo, pero he oído decir que a ti te basta con que te cuenten un sueño para que tú lo interpretes. Y es que, hermano, normalmente cuando se profetiza, normalmente las profecías son bastante claras. Los sueños no siempre son tan claros. Fíjese que eso es algo que tenemos que enseñarle a la iglesia, porque muchas veces la iglesia piensa que los sueños o las visiones son literales. Claro, en algunos casos se dan, como en el caso de la profecía, pero, hermano, en otros casos no se da. Los sueños no son forzosamente literales, y usted lo ve en la palabra del Señor. ¿Qué había soñado Faraón? Unas espigas secas, hermano, y menudas. ¿Qué había soñado? Unas vacas flacas, unas vacas gordas, hermano, unas espigas llenas. ¿Y cómo había, hermano, cómo interpretó José ese sueño? Entonces José lo que dijo: las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas son 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Hermano, no era literal el sueño. Por eso es que tenemos que enseñarle a la iglesia. Claro, yo sé que algunos sí van a ser literales, pero otros no. Entonces note que la explicación, aunque no vamos a hablar ahorita de explicación, sino que me quiero concentrar específicamente a la interpretación. Entonces, mire qué tremendo, porque la interpretación se necesita para poder explicarlo. Ahora, fíjese, 41:12.
Con nosotros estaba un joven hebreo. Ahora está hablando el copero. Con nosotros estaba un joven hebreo, un servidor del capitán de guardias. Nosotros le contamos nuestros sueños y él los interpretó, dando a cada uno su explicación. Entonces, hermano, primero los interpretó y después los explicó. Entonces, a veces nosotros queremos dar la explicación si no los hemos interpretado. Y no los hemos interpretado porque no los hemos entendido. Y no los hemos entendido porque no hemos dejado que el Espíritu Santo haga la obra. Si el don de profecía viene como consecuencia, hermano, de la activación del Espíritu Santo. Nosotros lo pedimos, nosotros le suplicamos al Espíritu Santo que nos ayude, pero Él es el que los activa. Si el Espíritu Santo no activa, de nada sirve, hermano, de nada sirve. Entonces, creo que eso es muy, muy importante, hermano, que nosotros lo podamos comprender bien. Y fíjese cómo dice aquí el copero. Dice, nosotros le contamos nuestros sueños y él los interpretó. Los interpretó. Sí, pues aquí, los entendió, los interpretó y luego entonces vino la explicación. Fíjese que en el caso del copero y el panadero, ¿qué fue lo que dijo? Dentro de 3 días. Esos tres racimos o sarmientos de uvas significan 3 días. En 3 días el faraón te restituirá tu puesto. Y como el panadero vio que el copero le habían interpretado bien, dijo, gloria a Dios, a mí también me van a interpretar igual. Los 3 canastos de pan que tenía son 3 días. Al tercer día el faraón quitará la cabeza de sobre ti. Y mire qué tremendo. Y terminó siendo ahorcado. Entonces yo creo que eso es bien, bien importante, hermano, que nosotros lo podamos entender de esta manera. Entonces, no hay interpretación si no hay entendimiento. No hay entendimiento si no está el Espíritu Santo y no hay explicación si no hay interpretación de la palabra bendita, gloriosa del Señor o en este caso, pues de los sueños. Entonces, fíjese que aunque allá el pasaje que leímos de 1 Pedro 1:20, si no estoy mal, hermano, hablaba de la profecía escrita, pero ahora vemos, hermano, que la interpretación se da también en el don de la profecía a través de los sueños, ¿verdad? Ok, vamos a ver el caso de Daniel. Daniel capítulo 7, versículo 16. Me acerqué a uno de los presentes y le pedí que me explicara el sentido de todo aquello. Él me respondió explicándome la interpretación de las visiones. Ahora ya no eran sueños. Ahora, hermano, eran visiones. Entonces la interpretación antecede a la explicación. Entonces dice, me acerqué a uno de los presentes y le pedí que me explicara el sentido de todo aquello, dice Daniel, y él respondió explicándome la interpretación de las visiones. Explicándome la interpretación de las visiones. Mire qué tremendo. Entonces, hermano, porque ahora vemos nuevamente, ya aquí en el caso de Daniel, vemos cómo el Señor entonces le hace entender a Daniel aquella visión, hermano, pero a través de una explicación, ¿verdad? Él respondió explicándome la interpretación de las visiones. Entonces, hermano, la interpretación definitivamente antecede a la explicación de la palabra del Señor. Si nosotros comprendemos eso, vamos a poder avanzar, vamos a poder, hermano, creo yo, crecer en el aspecto de la profecía dentro de la iglesia, porque todos nosotros necesitamos día con día. Ahora, lo que necesitamos, así como se pide el don de la profecía, tiene que haber intérpretes de la profecía, tiene que haber intérpretes de sueños, tienen que haber intérpretes de visiones. Y claro, hermano, eso lo va a hacer el Señor. Dentro de la misma gente de la iglesia podrían ser los mismos que tienen los dones, hermano, de profecía que el Señor utilice, pero también podrían ser personas distintas, ¿verdad? Recuérdese que en el caso de José tuvo sueños, también interpretó sueños, hermano, no solo
tuvo sueños, sino que también interpretó. O sea que él tenía las dos facetas. En el caso de Daniel, pues hermano, Daniel, pues le mostraron visiones a él, pero también él interpretó también visiones y sueños que provenían de parte de Dios a través de Faraón también, ¿verdad? Que en este caso, pues así era. Jueces capítulo 14, versículo número 17. Mire aquí otra vez. Ella lloró delante de él los 7 días que ellos tuvieron banquete, y aconteció que al 7º día él se la interpretó, porque ella le presionaba. Entonces ella explicó la adivinanza a los hijos de su pueblo. Por supuesto que aquí está hablando de un enigma que había planteado Sansón, pero yo lo que quiero que usted vea, hermano, es que no puede haber explicación. Por eso inclusive, fíjese que yo tenía primero la explicación. Si usted se recordará en el resumen, este resumen que le hice aquí, se lo pongo así rapidito. En este resumen yo inicialmente había puesto la explicación aquí y la interpretación aquí. Pero cuando me di cuenta que no puede haber explicación sin interpretación, entonces le cambié el orden. Si usted estuvo atento y copió esto, le tomó una foto, no sé, hermano, en los primeros yo había puesto primero la explicación y luego la interpretación, pero me doy cuenta a través de la escritura que primero viene la interpretación y luego viene la explicación. Entonces vemos aquí 3 casos por lo menos que nos mencionan. Número 1, el caso de José, ¿verdad? Que él interpretó los sueños y entonces de ahí, de esa manera, los pudo explicar. Luego, en el caso de Daniel, que a él, hermano, le explican la interpretación, es decir, aquel ser al cual él se acercó, le explicó lo que se había interpretado. En el caso, nosotros vemos allá también, en el caso de Juan, el apóstol, vemos que cuando a él se lo llevaron al cielo, hermano, un ángel le explicó, hermano, lo que se había interpretado. Estos 7 candeleros son las 7 iglesias y estos 7 candeleros son las 7 iglesias, ¿verdad? Y las 7 estrellas representan los 7 ángeles de las 7 iglesias, ¿verdad? Y bueno, y ahí le explica todo, pero el ángel primero lo interpretó y luego lo explicó, porque no puede haber, hermano, explicación sin interpretación. Y en el caso aquí que vemos, pues de Sansón, hermano, que Sansón entonces, hermano, le interpretó y luego ella, hermano, explicó. Cuando ella entendió la interpretación, entonces pudo explicar esa interpretación y de esa manera, entonces vemos nosotros pues que se cumplió ese mismo principio en los 3 casos que le mostré. Ahora, algo que yo quiero hacer énfasis, aunque ya lo hice, pues, o ya lo dije más bien dicho, pero quiero hacerle énfasis, es que ninguna interpretación, hermano, es de asunto privado. Es decir, tiene que ser el Espíritu Santo. Yo quisiera inclusive quizás salirme un momentito de aquí de la presentación e ir a 2 de Pedro, ¿verdad? 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Quisiera que fuéramos aquí, hermano, 2 de Pedro, si usted me acompaña. Vamos a ver, 2 de Pedro, capítulo número 1, versículo número 20. Oiga lo que dice. Mire, pero sobre todo sabe de esto, dice el verso 20, que ninguna profecía de la Escritura es de asunto de interpretación personal,
pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces, tal vez este versículo tenía que haberlo puesto también ahí, el versículo 21, porque nos da una claridad muy importante, nos da contexto de lo que venimos hablando. Entonces, no es de interpretación personal. ¿Por qué? Porque la profecía no vino como consecuencia. Aquí habla bastante de la profecía escrita. La profecía no vino como consecuencia, hermano, de voluntad humana, sino que la profecía vino como consecuencia, hermano, de que los hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo de parte de Dios. Entonces esto es bien, bien importante, porque si el Espíritu Santo inspiró la palabra, ¿quién es el que la puede, el que da el entendimiento para que nosotros podamos interpretar la profecía? Pues definitivamente va a ser el Espíritu Santo. Entonces eso era lo que quería enfatizar. Hermano, esta secuencia que yo veo aquí y que pues hoy no vamos a hablar, por el tiempo que nos queda, no vamos a hablar de la explicación de la profecía, nos vamos a quedar aquí en la interpretación, ¿verdad? Inclusive tendríamos que hablar de los elementos de la interpretación, porque cuando el mismo Daniel interpreta las visiones, usted se da cuenta, hermano, que él dice que la interpretación proviene de parte de Dios, pero en este caso, hermano, entendemos que es el bendito, glorioso y maravilloso Espíritu Santo el que nos da ese entendimiento a nosotros. Entonces, qué tremendo, porque entonces, hermano, ¿quién va a interpretar una profecía? Hermano, un teólogo. Bueno, depende. Si ese teólogo está lleno del Espíritu Santo, pues por supuesto, conoce la Escritura, está lleno del Espíritu Santo, amén. Pero es que él recibió al Espíritu Santo cuando creyó en Cristo, sí, amén. Pero el Espíritu Santo viene en tres facetas sobre nosotros, hermano, a activar cosas en nosotros. Primero, hermano, la faceta de con nosotros, eso es cuando nos convence de pecado, de justicia, de juicio, pecado y justicia. Luego la faceta en nosotros cuando creemos en Cristo para que nos lleve a cumplir el modelo de vida que nos da a través del Espíritu de Cristo. Y luego, hermanos, sobre nosotros cuando el Espíritu nos bautiza. Entonces yo creo que, hermano, que para poder entender, interpretar esta escritura y aún para poder explicarla se necesita el Espíritu Santo. Definitivamente necesitamos al Espíritu Santo. Entonces, porque bien claro lo dice aquí el versículo, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados, por favor, hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Muchas de esas cosas que se hablaron quedaron escritas. Otras no quedaron escritas. Hermano, esto es más o menos como cuando Cristo habló. Cuando Cristo habló, hermano, no todo lo que habló se quedó escrito. Pero sí, Él habló definitivamente muchas otras cosas que no quedaron escritas. De la igual manera, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento habló, hermano, y no todo quedó escrito. Pero sí habló. Hoy en día el Espíritu Santo sigue hablando, ya no para dejar una nueva escritura, sino para escribir en nuestros corazones, porque allá se escribió en tablas de la ley, ¿verdad? Hermanos, se escribió en esas tablas, pero hoy definitivamente el Señor escribe en nuestros corazones. ¿Con qué propósito, hermano? Con que eso vaya constituyéndose en la guía para nosotros. El Señor sigue hablando, el Señor sigue trabajando, el Señor sigue ministrándonos, el Señor sigue instruyéndonos, capacitándonos para que de esa manera nosotros podamos entonces seguir avanzando. Entonces esto para mí es muy, muy importante. Entonces yo quiero recalcarle a usted lo siguiente. Recuerdes que vimos tres ejemplos: el ejemplo de José, el ejemplo de Daniel y el ejemplo de Sansón, que aunque no se refería a la palabra profética escrita, no se refería a una visión, no se refería a un sueño ni a una profecía, hermano, sino se refería a una adivinanza. Pero a mí lo que me interesa es el principio, y es que hay que interpretar antes de explicar. Pero
antes de interpretar hay que entender. Y no se puede entender si el Espíritu Santo no nos da el entendimiento. Es Él el que nos hace entender. Esto no es de estudios teológicos. Gloria a Dios por los estudios teológicos, pero no es por estudios teológicos que se entiende. Esto es, hermano, por la dirección, por la guianza, por la visitación y por la administración del Espíritu Santo. Recuérdese que Juan y Pedro eran hombres del vulgo y sin letras. Eso, yo no estoy con eso magnificando o diciendo que no hay que estudiar. No, hermana, el que tenga la oportunidad de estudiar, amén, no hay ningún problema. Pero recuérdese que el estudio no le da el ministerio, sino que el ministerio, hermano, el Señor se lo da, y entonces el Espíritu Santo le da la capacitación para poder desarrollar ese ministerio. Algunos han ido a estudiar, no hay ningún problema, siempre y cuando, hermano, recuérdese que todas las escuelas siempre tienen una línea doctrinal, y entonces tenemos que saber si nosotros, hermano, lo que creemos realmente basado en la palabra del Señor es lo que nos están enseñando, o si nos están enseñando una doctrina X o una doctrina Y. Entonces creo que hermano, aquí no se puede obviar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da ese entendimiento, y si se refiere a un sueño, una visión o una profecía, tiene que tener un fundamento en la misma palabra del Señor. Y eso que se vio en la visión, que se soñó o que se dijo en la profecía, hermano, tiene que ser interpretado por un testimonio que da el Espíritu Santo en nuestra vida. Yo creo que esto es básico para que nosotros podamos seguir avanzando, seguir entendiendo un poquitito más y más del quehacer dentro de la iglesia. El tiempo pues se nos ha agotado, hermano, para esta ministración, ¿verdad? Esta parte que hemos estado ministrando, la interpretación de la profecía. Pero vamos a seguir, por supuesto, en cuanto a la explicación y en cuanto a recordar. Y creo, hermano, que seguramente van a haber otras cositas que vamos a tener que ir añadiendo ahí. Hay cosas muy lindas que el Señor nos quiere ir enseñando, y que lo vamos a ir aprendiendo juntos, porque creo que es muy importante. Ok, así que déjeme hacer una oración. Vamos a orar para finalizar, y le pedimos al Señor su ayuda. Quise puntualizar mucho a que todo esto se tiene que dar por la dirección del Espíritu Santo. Padre, en nombre de Jesús estamos delante de ti, dándote gracias finitamente, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu poder, por tu ayuda, por tu dirección, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, maravilloso y todopoderoso. Señor, una vez más hemos podido llevar esta enseñanza a tus hijos, a tu pueblo, con el propósito de que tus hijos sean enseñados, Señor, en estas verdades. Te pido, por favor, Padre, que tú nos ayudes y que venga la instrucción a través de tu Espíritu Santo, tu palabra. Enséñanos tú, Señor, porque necesitamos hacerlo. Por favor, te lo suplicamos, te lo pedimos, papadito lindo, para honra y gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder ministrar tu palabra, y te pedimos que esta palabra no retorne vacía, sino que cumpla un propósito en la vida de tus hijos. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos en cada una de nuestras actividades, y así que los esperamos. Bendiciones. Hermano, entonces tu principio fue pequeño, pero tu final será grande. Y ahora Dios te establece en un lugar donde vas a aumentar, donde vas a crecer. No importa, hermano, si te ha pasado lo que te haya pasado, Dios sigue teniendo el control. Tus derrotas ya no las vas a llorar. Este año es un año de bendición para ti. El Señor te va a hacer un victorioso.
Este es el año donde te va a ir bien. El Señor te dice que ha terminado tu prueba, que tu lucha ha terminado. El Señor proclama para ti que es un tiempo distinto. Te llevará a un mejor lugar, te establecerá en un lugar bueno, en un lugar de bendición, libre de todo agobio, libre de toda aflicción, libre de toda angustia, hermano, y te preparará una mesa llena de manjar.